Señor presidente. Anoche no había podido hablar y este era un mensaje que quería entregar desde anoche, manifestando mi profunda preocupación por lo que está pasando con la ocupación de las UCI en Medellín. Hoy, en este momento, cuando estamos hablando, estamos en el 89.5% de la ocupación de las UCI en nuestra ciudad. Y sucede en un momento en el cual, después de tanta teórica preparación para el pico y sabíamos y venían con el pico y que viene el pico y que viene el pico, llega en un momento supremamente preocupante de una gran cantidad de malas decisiones que ha tomado el gobierno local para preparar, para preparar la red de hospitales para la atención. Porque aquí nos dormimos porque estábamos felices apareciendo en el New York Times y apareciendo en un montón de revistas, dando cátedra de cómo se manejaba la problemática del COVID y sacaban pecho por la app Medellín Me Cuida. Y hoy vemos que con el 89.5% de la ocupación de la SUSI, con 1.050 contagiados ayer únicamente en la ciudad de Medellín, con las últimas semanas un crecimiento absoluto. Medellín ha triplicado el número de casos solamente en 2 semanas. Yo veo como suma preocupación que el gobierno municipal le haya tomado el pelo a la ciudad frente a la antigua clínica Saludcop del 80. Y lo veníamos denunciando desde abril, desde la forma como se hizo el contrato, con quién se había contratado, una gran cantidad de irregularidades que hemos venido denunciando sobre cómo venía el manejo de esa obra y cuando la inauguran donde supuestamente habían prometido 170 camas UCI, con 0 camas UCI y con la promesa de que no va a haber ninguna UCI en ese lugar, que no va a haber ninguna UCI en la clínica de la 80. Entonces se hizo un contrato con la EDU, entre la Secretaría de Salud y la EDU subcontrató para que hubiera unas obras de adecuación para una UCI, y hoy encontramos, reitero, en pleno crecimiento, a unas velocidades enormes del crecimiento en Medellín, del COVID, encontramos que no había clínica de Saludcop de la 80 y que no va a haber UCI, ninguna de las 170 UCI o 156, como aquí cada mañana se levanta con un número diferente el alcalde. En su momento había prometido 170 UCI, no hay ninguna ni habrá ninguna UCI, entre otras con una preocupación me queda muy grande sobre el cumplimiento del contrato. Nos gastamos más de 13.000 millones de pesos en una adecuación de una clínica que hay que entregar el 25 de noviembre para que no hubiera ninguna UCI. Pero si vamos viendo lo que ha venido pasando entonces en las últimas semanas, el gobierno dijo en su momento que no necesitaba hacer las adecuaciones, porque esa es una respuesta que nos dio la EDU, que el gobierno no necesitaba hacer las adecuaciones en la clínica porque la curva ascendente no le decía que había que hacerlas. Es decir, se gastaron la plata pintando la clínica, arreglando la fachada, pero no para lo que se necesitaba, sin contar los ventiladores, sin contar el equipo médico que se necesita para ello. Pues ahí comenzó la clínica Saludcop del 80, hoy donde hay 60 camas, pero no hay ningún paciente, no hay ningún médico. Es una clínica abandonada, una clínica fantasma, y se botó la platica de los medellinenses en esa clínica. Pero con algo, reitero, con un agravante, y es el momento crítico en que vive la ciudad. Un momento crítico donde a la velocidad que reitero que estamos creciendo, el número de contagiados, estamos hoy al 89.5% de la ocupación de la UCI, y ojo, porque esto es un tema que jamás pensamos que se diría. Medellín en 2 días va a estar superando el nivel de ocupación de la UCI en Bogotá. 2 días nos faltan a la velocidad que está creciendo el nivel de contagiados y el nivel de personas con problemas en la UCI. Reitero, en 2 días, todo lo que ha venido sucediendo en Bogotá, la bulla que ha habido de la falta de preparación, y Medellín, que era supuestamente modelo internacional, estamos a 2 días de ya superar a Bogotá y a muy poco tiempo, en menos de una semana. Si sigue así lo que está sucediendo, de que estemos copados al 100% en nuestra ciudad, porque están llegando más o menos entre 10 y 20 pacientes, depende del día, nuevos a la UCI cada día. Y entre más contagiados haya, más posibilidad habrá efectivamente de que más personas ingresen a la UCI. Entonces hago un llamado a
el Consejo de Medellín primero, para que abra los ojos, porque aquí no nos podemos quedar callados ante esas circunstancias, para que manifestemos la preocupación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la plata de los medellinenses? ¿Qué pasó con la clínica del 80? ¿Qué está pasando en este momento con esa lentitud en muchas decisiones frente a los ventiladores? Nos quedamos esperando permisos del INVIMA y aquí, en el momento crítico, estamos sin los ventiladores que necesitamos en la ciudad, sin la SUSI que necesitamos en la ciudad. Y se habla mucho de proteger la vida. Y aquí echan cuento con salvar la vida. No hay clínica de salud COVID. No hay 170 camas UCI que se prometieron. Eso no es salvar vidas. Eso es irresponsabilidad. Eso es improvisación. Y yo espero, con la mano en el corazón, que Medellín no pague las consecuencias de esta falta de toma de decisiones y falta de accionar del gobierno, que prefiere la vanidad y no prefiere a los ciudadanos con los problemas grandes que tienen todos los días y los que vamos a tener a la velocidad que estamos teniendo el contagio en Medellín. Vamos a sobrepasar el nivel de ocupación de UCI de Bogotá en 2 días. Vamos en una semana a tener 100% de ocupación de las UCI. Y eso es todo responsabilidad de un gobierno que se cruzó de brazos y prefirió la vanidad, prefirió las cámaras fotográficas, los flash, a realmente trabajar por un problema grande que tenemos hoy en la pandemia en Medellín. Muchas gracias, señor presidente.